Mi nombre es Aguinaldo Leonidas Guimarães. Hoy sirvo a la Asociación Paulista del Sudoeste de Brasil como su presidente. Soy pastor de distrito, fui evangelista y durante un tiempo fui profesor de teología. Soy Marciani Guimarães. También trabajé mucho tiempo como profesora de educación física, porque soy licenciada en educación física, pero hoy estoy en el Ministerio de la Mujer. Trabajo con las mujeres de la Asociación Paulista del Sudoeste. Cuando fuimos a estudiar teología, ya estábamos casados, pero aún no teníamos hijos. La esposa de uno de los profesores de entonces era de ascendencia ucraniana y a veces hacía evangelismo en Ucrania, trayendo informes. Llegó un momento en que incluso trajo a un joven llamado Yuri. Vino de Ucrania para estudiar en la Universidad Brasileña IAN. Y eso despertó en nosotros el sentido y el deseo de ser misioneros. Y decidimos postularnos para el campo misionero, para ser misioneros en Ucrania. Pero paralelamente a mi deseo, mi mujer se quedó embarazada. Llegó nuestro primer hijo y decidimos ponerle un nombre ruso para facilitar su aculturación cuando fuéramos a Ucrania. Así que nuestro hijo mayor se llama Yuri. Cuando llegó el segundo hijo también, una niña, le pusimos un nombre ruso, Natasha, que ya era un sueño. Íbamos a decir al campo de misión y como el sueño en aquel momento era Ucrania. Queríamos facilitar el proceso teniendo al menos a los niños con los nombres ucranianos o rusos. En cierto modo, con la edad que teníamos, con ella embarazada, había un poco de inconsecuencia también, porque íbamos como autopatrocinadores. Dios nos estaba bendiciendo mucho en aquel momento en el colportaje, así que nuestro plan era ir y quedarnos allí un año como autopatrocinadores. Incluso consideré la posibilidad de continuar teología en el seminario de Rusia, después de pasar un año allí. Luego vino la elección del nombre de nuestro hijo. Por aquel entonces había un estudiante ucraniano en la escuela, así que empezamos a estudiar todas las noches, 2 noches a la semana. Íbamos a estudiar ucraniano, que ya he olvidado, pero íbamos a estudiar ucraniano. Y ese sueño, todavía jóvenes, con poco más de 20 años, empezando la vida de alguna manera, pero con ese deseo de ir sin pensar mucho, pero con muchas ganas, con muchos sueños de ir al campo misionero. Sí, creo que tenemos que pensar en ello, conocer un poco más la cultura, entender que vamos a tener que pasar algunas dificultades y creo que en aquel momento no teníamos mucha idea de las dificultades por las que íbamos a tener que pasar. Ya sabes, pero un día un profesor nos vino a hablar y nos dijo, ¿les gusta el repollo? Lo van a comer. Toda la comida que van a comer allí es repollo. Y yo me reía, pero me encanta el repollo. Creo que lo importante es que conozcamos la realidad, ¿no? Saber que todo tiene su momento, su tiempo, pero que es muy importante que formemos parte de la misión, sí. Nas missões de curto prazo, en las misiones de corta duración no tuve el privilegio de que me acompañara mi mujer, porque en cierto modo era mi trabajo. Lo coordinaba con los estudiantes que me enviaban el seminario. Buscaba asociaciones para facilitar la vida de los estudiantes porque los países a los que íbamos a servir no podían permitirse darnos apoyo o ayuda para que pudiéramos ir al lugar y servirles. Eran países más pobres que Brasil. Así que nos asociamos con movimientos como Cherrín, que es un movimiento de la iglesia independiente, socio de la iglesia adventista con sede en Estados Unidos, y ellos pagaban los pasajes. El campamento local hacía todo lo posible para alojarnos. A menudo o casi siempre dormíamos en colchones con mosquiteras. Muchos de estos países tenían sus propios problemas de malaria, así que había que usar un repelente especial y tener un mosquitero para evitarlo. Ya tuve un caso de un estudiante que acabó contrayendo la malaria, que fue un poco descuidado con el repelente, con la mosquitera, pero gracias a Dios se pudo recuperar. Y son experiencias extraordinarias, porque no todo el mundo tendrá la oportunidad de vivir en una cultura diferente durante 4 o 5 años como misionero.
pero es posible que un grupo mucho más amplio de personas tenga este privilegio. Y aunque no lo sepas todo sobre una cultura, cuando vas a una misión de corta duración aprendes mucho. Puedes servir, puedes contribuir mucho a lo que Dios ya te ha dado. Pero puedo decir que el misionero que va a una misión a corto plazo es el que más se beneficia. Mesmo em curta duração, ele é o maior beneficiado. La primera vez que fui a una misión de corta duración, me dijeron que iba a predicar en una de las iglesias principales y me preparé con mi mejor ropa, me llevé el mejor traje que tenía y cuando llegué allí vi a los propios pastores locales que tenían las camisas arruinadas y aunque teníamos nuestras limitaciones financieras, a veces con mucho costo decía, bueno, si dono estos trajes que he traído, ¿qué voy a hacer cuando vuelva? Necesito los trajes. Pero la situación era de tanta necesidad que te desprendes de todo. Y yo volví con lo opuesto porque acabé dejándolo todo. Y luego otros años cuando iba, ya me preparaba, te organizás, pides donativos, los llevas, porque en algunos países la necesidad es muy grande y es un privilegio servir, ver el cariño que la gente tiene, estar allí visitándolos, predicando, llevando esperanza, no hay precio en el mundo. Esperança. Não existe preço no mundo. Todas las profesiones siempre serán bienvenidas en cualquier lugar, en cualquier misión a la que vayas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi campo de la educación física, podemos llevar el fútbol a Brasil, ¿no? Puede que muchos lugares no lo tengan, que no lo conozcan y que sepan que Brasil es famoso por el fútbol. Entonces les enseñas técnicas de fútbol y a los niños les encanta. Y también es importante trabajar para la salud, que es algo que todos necesitamos, ¿no? La salud. Y ahí trabajas temas de alimentación, ¿no? Enfocado en la realidad de cada lugar. Y también trabajas la actividad física, que es tan importante para el ser humano. Así que puedes trabajar con diferentes realidades y diferentes funciones. Você pode estar trabalhando sim. La misión son las relaciones y el deporte las crea, ¿no? Esta interacción social también es muy importante dentro de la misión. De fato, em algumas culturas, De hecho, en algunas culturas no se puede llegar con el mensaje bíblico. Hay que llegar con el servicio, sirviendo a la gente. Y el deporte es un medio fantástico. Y hoy Brasil tiene que ser más consciente de la responsabilidad que tiene, porque los brasileños son muy queridos en casi todo el planeta, mientras que otras nacionalidades a veces pueden tener reservas. Los brasileños casi no tienen reservas en el mundo de hoy. Son bien aceptados. Y si entras con el deporte, con la salud, en fin, con cualquier área para servir a la gente, eso crea relaciones y abre puertas para el contacto. Dependiendo de la cultura, se necesita mucho tacto y cuidado para poder llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. da salvação em Cristo Jesus. Cuando Dios creó al hombre y su entorno, nuestro planeta, encontramos la siguiente afirmación en el libro de los Orígenes, en el libro de Génesis. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Ciertamente todo lo que Dios había provisto para nuestros primeros padres requería la existencia de una cultura que hasta ese momento, como todas las cosas, era muy buena, es decir, sin problemas. Era una cultura perfecta. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la cultura? Hoy en día hay muchas definiciones disponibles y la mayoría de ellas son similares, parecidas. En términos generales, la cultura se puede definir como un conjunto de valores, creencias y prácticas de una sociedad en particular que incluye áreas tan diversas como las costumbres, las artes, la forma de ser, comer, divertirse, organizar aspectos étnicos y ciertamente la religión. Pero hubo un momento en que el pecado entró en nuestro planeta y como consecuencia la cultura humana también fue contaminada. Dejó de ser buena. No hace falta ser antropólogo para darse cuenta de que no existe una cultura neutral, pura e inocente en nuestro planeta. La cultura de cada pueblo y sociedad
refleja de una manera u otra la situación moral y espiritual de las personas que están influenciadas por esa misma cultura. Es decir, hay una mezcla de cosas buenas que surgen de la imagen de Dios en el ser humano, pero también cosas malas y pecaminosas que han surgido como resultado de la depravación y corrupción del corazón humano. En otras palabras, toda cultura, por más civilizada que sea, tiene valores manchados por el pecado, creencias erróneas, prácticas injustas que se reflejan en los mismos ámbitos que mencioné anteriormente, en el arte, la música, la literatura, las costumbres, las estructuras sociales, en aspectos étnicos y también en la religión. Desde el punto de vista de la misión, ¿cómo debemos entender y actuar frente a los aspectos culturales? Sin duda, la relación de la misión cristiana con la cultura en la que se insertan los seguidores de Cristo siempre ha representado un gran desafío para la Iglesia. ¿Qué hacer entonces? ¿Adaptarse? ¿Rechazar la cultura? ¿Aceptar sin restricciones o intentar transformarla por completo? Fueron opciones utilizadas en diferentes épocas y lugares por los misioneros del pasado. En países como los de Sudamérica, que tienen una cultura tan variada, tan distinta, tan cautivadora, el desafío misional es aparentemente aún mayor. Por un lado, cuando tomamos en serio la palabra de Dios, debemos tener al menos una actitud cautelosa hacia la cultura, porque encontramos de manera explícita y también camuflada huellas de corrupción humana. Al mismo tiempo, aunque la Biblia define al mundo caído en términos negativos, tenemos que admitir que hay cosas buenas en cualquier sociedad, en virtud de que el hombre aún mantiene la imagen de Dios y principalmente porque ese mismo Dios aún actúa en la humanidad a través de su presencia y gracia. Dios otorga a todos, cristianos y no cristianos, capacidades, habilidades, creatividad, talentos naturales que de una forma u otra son visibles a través de la cultura humana. En la Biblia encontramos varios aspectos culturales. Por ejemplo, Jesús asistió a una fiesta de bodas, dice Juan capítulo 2. Pero la gran pregunta siempre ha sido, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto los cristianos debemos conformarnos a la cultura de este mundo para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado? La Biblia dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo vino en un contexto histórico y cultural. Vivió, alimentó, visitó y se comportó dentro de los parámetros culturales del Medio Oriente hace más de 2000 años. Al mismo tiempo, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, Cristo vivió y murió sin la influencia de los aspectos negativos de su cultura. Por lo tanto, el gran desafío para nosotros, seguidores de Jesús, es precisamente este: estar en el mundo, ser enviados al mundo, pero no pertenecer a este mundo. La Biblia dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero aún en un mundo caído y manchado por el pecado, somos llamados a cumplir una misión. ¿Cómo? En las palabras del apóstol Pablo: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Nunca olvides, disfruta cada oportunidad teniendo la palabra de Dios como regla de padrón y práctica para cumplir la misión que Él nos ha concedido.